Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor. Somos el grupo número 7 y en esta ocasión presentaremos el tema Convemar, la conveniencia o no de que el Perú se agregue a esta. Este grupo se encuentra conformado por Benavente Morante Paola, Campos Vázquez Juan Pablo, De la Flor Ardagoña Jorge, Mosquera Aranda Nicole, Ponce Chegaray Ignacio y quien les habla Valeria Lavalle. Bueno, a continuación le daré pase con otro de mis compañeros para que podamos dar inicio al tema. Gracias. La composición de un Estado tiene como elementos básicos a la población, que es el componente humano del Estado. El gobierno, que es la parte de organización, coerción y administración de este mismo Estado. El territorio, el espacio en el que se desenvuelve una comunidad o una civilización con todos los recursos. Y la soberanía, como el poder supremo del poder político que se ejerce dentro de este Estado. Estos dos últimos elementos son esenciales para comprender la disyuntiva que surge cuando se habla de territorio marítimo. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar pretendió ser un documento para normar las relaciones entre estados, con referencia al uso adecuado y propiedad del mar. Esto para poder mantener una armonía marítima y evitar conflictos por motivos limítrofes. Sin embargo, ha habido ciertas circunstancias en las que no ha servido más que para confundir las discusiones marítimas entre países. Desde el 2008, el Perú inició un caso de delimitación marítima con Chile, que generó la discusión por un determinado territorio marítimo que involucró a la Corte de La Haya, siendo el beneficiado final Perú con el Triángulo Exterior, con un vértice a partir de las 80 millas náuticas, pero Chile se quedaría solo con las 80 millas para su soberanía y 120 restantes a dominio peruano. Esto porque según la ley peruana debemos gozar 200 millas marítimas a partir de la costa que tenemos. Estos datos son de suma importancia para también comprender su relación con la Convemar, la cual tiene las cláusulas que estipulan un determinado espacio para cada país que lo ratifique. Pero entonces, ¿cuáles son los beneficios que ofrece dicho tratado? ¿Qué limitaciones impone para que este sea tan criticado? ¿Es recomendable tal vez que el Perú lo firme, teniendo en cuenta ya que obtuvo un resultado a partir de la Corte de La Haya? Es a partir de estas interrogantes que se interiorizará y orientará la investigación, procurando mantener una vista imparcial, tratando de ser lo más objetivos posibles. Por los antecedentes de la Convemar, tan solo haremos mención de aquellos más relevantes para el Perú. Primero tenemos el Decreto Supremo número 781, en el cual se hace mención de manera oficial por primera vez a la tesis de las 200 millas. La relevancia de esta tesis es vigente hasta la actualidad, ya que se presenta también en la Constitución vigente del Perú. Después tenemos la Declaración de Santiago, la cual es firmada por Ecuador, Chile y Perú, en la que dentro de sus puntos el más importante es que de nuevo se hace una mención y se defiende la tesis de las 200 millas de Perú. Después, pasando ya al marco de las Naciones Unidas, en 1958 se da la primera conferencia sobre el derecho al mar y 2 años después la segunda. En 1967 la Asamblea General crea el Comité Especial, el cual planea las sesiones preparatorias para la tercera conferencia en 1971 y 72. En el 73 inicia esta tercera conferencia y en 1982 la convención, la Convemar, se abre para la firma de sus siguientes signatarios. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor. Mi nombre es Paola Benavente Morante y el día de hoy les hablaré sobre la situación actual del Perú frente a la Convemar. Bueno, al evaluar si es conveniente o no para el país unirse a la Convemar, es importante entender las circunstancias que está atravesando y cómo estas podrían influenciar en la importante decisión. De igual forma, se debe tener en cuenta los antecedentes ya mencionados y que nos ayudarían a tener un panorama mucho más amplio y detallado sobre los alcances que podrían verse implicados. Bueno, como sabemos, Perú tiene una ubicación tanto territorial como marítima muy provechosa y que ha sido de vital importancia para el desarrollo de nuestro país.
Al poseer miles de especies de peces, moluscos y crustáceos, entre otros, el sector pesquero se convierte en uno de los pilares esenciales de la economía peruana. Bueno, según la información expresada por la Sociedad Nacional de Pesquería, el 1,5% del PBI es generado por la industria pesquera y representa cerca del 7% de las exportaciones. Además, hay que resaltar que durante la pandemia este sector ha sido de muchísima ayuda con respecto a la generación de empleos. Como le indica el Instituto de Economía, con la activación de este sector, otros 3 se activan indirectamente. Bueno, ahora teniendo en cuenta lo que significa este sector para nosotros, surge la interrogante del por qué se sigue dilatando la afiliación a un tratado que podría resultar mucho más conveniente para el país. Bueno, para empezar hay una serie de ideas que generan cierto grado de confusión, por así decirlo, como la idea de que el tratado, la unión de este tratado significaría la amputación de las 200 millas marítimas, o que la falta de infraestructura marítima y comercial causaría que las empresas internacionales prevalecieran sobre nuestro mar y posteriormente causaran su depredación. Esta última parece ser la que tiene más presencia en la comunidad pesquera y la que más parece retrasar este proceso de afilación. Esto en cierto grado ha tenido una repercusión particular en la presencia internacional de Perú, ya que la Convemar, al poseer 140 países miembros, limita la interacción con aquellos que podrían poseer intereses vinculantes o parecidos, causando como una especie de exclusión de la comunidad internacional de estados marítimos. Bueno, por último, hay que tomar en consideración la crisis política, económica y social que enfrenta el país. Los lamentables sucesos han sometido al país a una situación de incertidumbre y ha generado que la inversión extranjera sea mucho más limitada, afectando nuestra economía que ya había sido fuertemente golpeada por los efectos del COVID-19. Para ello, los gobernantes deberían priorizar la pronta recuperación económica y el fortalecimiento de nuestra imagen internacional. Y si para ello es necesario unirnos a un acuerdo que pueda ser fructífero y conveniente para el país, es importante tenerlo en cuenta. Bueno, nuevamente me presento, soy Valeria Lavalle y ahora yo les voy a explicar los principales actores y las posturas que han tomado. Como sabemos, al hablar de la Convemar y el Perú, no podemos evitar tocar el tema de la Corte de la Haya, y es que nos vamos a centrar en este punto. Sabemos que ante esta problemática, tanto Perú como Chile tomaron diferentes posturas, así que a continuación les presentaré tanto los argumentos que utilizó Perú, y al igual que algunos de los argumentos que presentó Chile para poder defender sus ideas respecto a la problemática. Por ejemplo, Perú, algunos de los argumentos que estaba presentando era que entre Perú y Chile no habría un tratado específico que delimitara todas las zonas marítimas bajo la nueva norma de la Convemar. Otro punto que también ellos mencionaron era que en los acuerdos de 1952 y 1954 sobre la Conferencia de Exportación-Conversión de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur, esto con la finalidad de poder resguardar los recursos marinos y las flotas extranjeras. Otro argumento es que sería el punto Concordia el que en realidad delimite la frontera terrestre y no el hito número 1. Otro de los argumentos que también presentó Perú es que en 1952 Chile, Perú y Ecuador firman la Declaración de la Zona Marítima, la cual define que la zona marítima es considerada a partir de las costas hasta las 200 millas. No explica si es que hay alguna sobreposición o en caso de existir islas, se quedaría en el paralelo en el que se encuentran, siendo este país el que se quedara con estas islas. Sin embargo, sabemos que entre Perú y Chile no existe ninguna de estas. Entonces, en realidad no queda alguna delimitación marcada entre estos dos países. Así como también se presentó el Convenio sobre la Zona Especial Fronteriza Marina firmado por Chile, Ecuador y Perú. Esto se refiere más que todo a la actividad pesquera que desarrollarían los países y no una delimitación específica que tendrían los países respecto a sus zonas marítimas. Vale recalcar que hasta el momento no había una delimitación exacta, ningún tratado que mencionaste esta. Y el último argumento que presentaremos por parte de Perú es que en la Constitución de 1993 se establece que la soberanía marítima de Perú es hasta las 200 millas y esto se ha mantenido a lo largo de los años. Bueno, y así como Perú presentó sus posturas,
También Chile tuvo las suyas, así que mencionaremos algunas de las que fueron. Por ejemplo, una de ellas fue que la Declaración de Santiago debe ser interpretada conforme al sentido corriente de los términos, en especial en el punto 4 y teniendo en cuenta su objeto y fin según la regla general de la interpretación del artículo 31. Además, Chile nos menciona que las actas de conferencia de Santiago, donde se acordó la declaración, son parte de los trabajos preparados del tratado y al ser empleados para la interpretación de la Declaración de Santiago, según el artículo 32 de la misma Convención de Viena. Otro de los argumentos que nos presenta Chile es que el convenio de la Zona Especial Fronteriza Marina de 1954 complementa la Declaración de Santiago, y es por esto que estos dos tratados se tienen que presentar juntos, y es necesario para su interpretación el ser leídos en conjunto, ya que entre ellos se complementan. Ahora que ya sabemos cuáles son más o menos los argumentos que utilizó tanto Chile como Perú para poder defenderse ante esta problemática, les pasaré con otro de mis compañeros que se encargará de presentarles lo que es el análisis del caso. Muchas gracias. Bueno, yo voy a explicar acerca de las variables geográfico-políticas, que son dos. Uno que es la preocupación geopolítica por los espacios marítimos y otro que es el estudio de la influencia actual de las organizaciones internacionales. Bueno, en realidad, esta de acá, la preocupación geopolítica por los espacios marítimos es una variable de gran importancia. ¿Por qué? Porque esto de acá se tiene en cuenta al momento de formar los límites marítimos de cada país. Esto también es por eso que se dio el conflicto entre Perú y Chile, el cual fue posteriormente llevado a la Corte de La Haya, y bueno, emitió un fallo que al final nos terminó beneficiando a nosotros. Bueno, se dice que en realidad, bueno, fue, mejor dicho, el 70% de la totalidad de la demanda peruana. Esto se tradució en 50.000 kilómetros cuadrados, que fue justamente esta parte acá, este triángulo, que se señala en la imagen. Ahora, bueno, visto por la otra parte, por el lado chileno, esto acá perjudicó de gran manera a los pescadores, los cuales afirmaban que tenían que ir a donde el Estado que les dé a las que le dé indemnizaciones. Bueno, ahora la influencia de las organizaciones internacionales. Me gustaría aclarar que cuando cada país, mejor dicho, firmó un tratado, todos los países pertenecientes a este le da el reconocimiento del mismo, las acciones a tomar y todo lo pactado. Ahora, cuando hay malentendidos o hay alguna disputa entre ellos, entre los integrantes, es más fácil de afrontar, más fácil de aclarecer todos los malentendidos. Para eso también en el tratado se señalan cuáles son las cortes a las que tendrán que ir o acudir en caso que ocurra un conflicto de esa naturaleza. Ahora, en el caso de que el Perú firme este tratado, el Perú tendría que, bueno, este sería reconocido pues, por todos los países que forman parte de este. La parte tendría que acudir a las cortes en caso que ocurra algún conflicto para, bueno, que se aclaren en el tratado, igual para esclarecerlo. Bueno, acá he puesto los análisis de las variables. Acá he puesto los beneficios y las desventajas del tratado de unirnos a la CONVEMAR. Ahora, he puesto 3 de cada una por más que nada temas de tiempo. Y bueno, porque no hay muchas más. Pero he puesto las 3 más importantes. Bueno, de cada lado. Bueno, la primera por los beneficios sería que nadie podría venir a pescar al Perú si no tiene un permiso correspondiente. Ese caso, hace un tiempo, una flota de barcos chinos vinieron a pescar al territorio peruano. Ese tipo de cosas, que ellos no tuvieran un permiso, ellos no lo pudieran hacer. Ahora, otro beneficio es que si nosotros estuviéramos ahí incluidos, nosotros podríamos recurrir a otras instituciones y tribunales que establecen la comisión para dilucidar conflictos, cosa que yo le explicaba anteriormente. Ahora, el tercer beneficio sería que nuestro país se beneficiaría de los diversos mecanismos de cooperación y asistencia en materia de investigación científica marina y transmisión de tecnología marina. Ahora, bueno, sí sería un apoyo importante para todo lo que sea investigación. Ahora, otras desventajas
es que nosotros tendríamos que renunciar al Mar de Grau. El Mar de Grau en realidad es el nombre oficial del espacio marítimo peruano. Tendríamos que renunciar a todo ello. En realidad, en la extensión de 200 millas, al momento de unirnos, nos bajarían a 12 millas de mar territorial. Y bueno, en el tratado sale que nosotros podríamos, nos da permiso, por así decirlo, a ir a pesca a alta mar. Ahora, nuestro mar, que es uno de los más ricos, bueno, dicho sea de paso, tiene todos los recursos para, bueno, que también se encuentran en alta mar. Así que no sería en realidad muy necesario que digamos. Todo ello se encuentra dentro de las 200 millas del espacio marítimo peruano. Ahora, continúo con el análisis de variables. Acá, es recomendable que el Perú lo firme teniendo en cuenta que ya obtuvo el resultado a partir del corte de La Haya. Como ya les he puesto anteriormente, en realidad no conviene que el Perú se meta al tratado de la CONVEMAR. ¿Por qué? Porque para empezar el tratado ya nos benefició. Ya nos dio el triángulo exterior, que fue de acá que señalé anteriormente, bueno, que es equivalente a 50.000 kilómetros cuadrados. Bueno, también como lo he dicho, también representa más del 70% de la demanda peruana. Y bueno, ¿qué quiere decir? Que fuimos los más beneficiados. No sería recomendable en estos momentos, ya teniendo la respuesta de la Corte de La Haya, involucrarnos en ese tratado. Gracias. Ya. Bueno, yo veré sobre poder nacional y fuentes de poder. Acá veremos los elementos relacionados a la geopolítica, puesto de quien impone leyes en el territorio. Veremos las fechas ya establecidas mediante relatividad, realismo, direccionalidad e integridad total. Entonces, la relatividad es cuando es cuando un estado combate a otro. En este caso tenemos a Perú contra Chile mediante la denuncia que se había presentado en el espacio marítimo. Tenemos el realismo, que Perú acude a la distancia mediante los paralelos de la frontera terrestre de las 200 millas, la direccionalidad, con qué objetivo se llevó a esto, la integridad, totalidad, total, que era cómo asumió el tratado por la decisión de la Corte, puesto de que pedían una disposición de fuerzas materiales. Para ponernos en contexto con los puntos ya mencionados de mis compañeros, desde la controversia, antecedentes, análisis explicados de los beneficios o no beneficios y la situación actual, mencionaré los elementos propios, que es el elemento geográfico, demográfico, económico, que está ligado con el elemento científico. En el elemento demográfico vamos a mencionar al actor principal de este trabajo, que es la CONMEBAR, que es un acuerdo multilateral definido en los conceptos de constitución de océanos. El elemento geográfico es de las 24 millas calculadas. Luego de las conferencias dichas se vieron diferentes longitudes de 12, 80 y 200 millas náuticas. En el elemento económico, que está ligado con el elemento científico, puesto de que miran la PBI, la escasez para un desarrollo y transmisión de la tecnología marítima. Para ello, una buena zona de control tenemos a la ZEE, zona económica exclusiva, donde los estados tienen como derecho una soberanía eficaz para fines de explicación, explotación y administración de conservación para los recursos naturales, y así se dispone de datos marítimos. El elemento histórico, psicológico y sociológico, vemos que en los siglos vemos que en el inicio del siglo XX la entidad supranacional era todos los elementos jurídicos bilaterales en la sociedad de Perú, así que todo dependía de la organización y administración que se había dado. Así que vemos el elemento organizativo y administrativo, que consideraba los posibles incidentes de los agentes de los aspectos náuticos, regulaciones convencionales y no convencionales, la proporcionalidad de relación entre Perú y Chile. Entonces tenemos los puntos dados, los elementos del proceso de la CONMEBAR, y ahora nos cuestionamos qué leyes nos opusieron a nosotros para decir no a la regulación. Recordemos que se vio una disputa
por el triángulo interior y exterior, el punto 1 y el punto 2, Chile sostiene que existe una serie de instrumentos por los límites marítimos, a cambio Perú no lo tenía. Por consiguiente, hablaré de toda declaración que es visto de diferentes tipos en poder nacional, que es el poder ejecutivo, judicial y legislativo. En el poder ejecutivo vemos los objetivos fiscales, que esto es para prevenir algunas leyes y reglamentos aduaneros. El Poder Judicial, la Corte había otorgado a Perú el triángulo exterior, ya mencionado el punto número 2, y el Poder Legislativo, el dominio marítimo, que es de 200 millas de manera internacional. Perú había propuesto el punto Concordia por el límite terrestre en los estados ya mencionados en el Tratado de 1929, el Tratado de Lima, propuesto por el hito número 1, con estados independientes que se adherían a ella. Empecemos con el año 1952, cuando Chile, Ecuador y Perú estaban relacionados, puesto de que buscaban la extensión de mar, donde Chile sostiene tratados límites marítimos, como mencionado también. Perú hace una demanda a Chile para adquirir expansión, y luego se vieron objetivos de sector pesquero y protección a este. A medidas de 1947, la distancia de 200 millas marinas, siguiendo la línea de paralelos geográficos, vemos las actas de 1968 y las actas de 1969, donde se hacen acuerdos por falta de faros que proyectaban luz en dirección de paralelos. Esto indica el punto de inicio de la protección a proyección del hito número 1. Y bueno, a continuación daré a mi compañera paso para que especifique las características mencionadas de nuestra controversia y a lo que respecta de relación de las variables entre la relación de actores. Bueno, ahora yo les hablaré acerca de la influencia de las variables en relación con los actores. Como ya hemos visto a lo largo de este informe, nosotros hemos ido indicando cuál es nuestra postura respecto a la problemática presentada. Y es que vale recalcar que existe una preocupación por parte de la geopolítica en los espacios marítimos y el estudio de la influencia actual sobre las organizaciones internacionales. Por un lado, vemos la determinación respecto a la explotación de los recursos y a la preservación del medio ambiente respecto al ambiente de la zona marítima. Sabemos que para Perú, uno de sus distintivos más importantes es su mar, el Mar de Grau. Es por eso que se han llegado a alejar en diversas ocasiones, en este caso de la CONVEMAR, de aquellos tratados que de una u otra forma terminan recortando el espacio marítimo que ya poseemos, ya que hay ciertos puntos que no se encuentran de acuerdo, como ya había mencionado, que terminan recortando de una u otra forma el espacio marítimo que ya poseemos y asimismo su potestad que tenemos sobre este. Como por ejemplo se nos menciona de que se podría llegar a perder la potestad del Mar de Grau y gran cantidad reconocida de la que ya tenemos. Por supuesto que no deseamos esto y esta es una de las razones también por las cuales no deseamos el adherirnos a esta convención. Además se nos menciona que el mar peruano se podría llegar a lotizar y regirían de una manera exclusiva todas las disposiciones de la Convención del Mar. Entre otros puntos que ya hemos mencionado a lo largo del informe con anterioridad, serían estas las razones por las cuales no vemos que resulte conveniente el estar adhiriéndonos a esta convención. Como le acabo de mencionar, respecto al espacio marítimo resulta bastante distintivo para nuestro país y el estar de alguna u otra manera recortando espacio o perdiendo el dominio sobre esta no nos resulta factible y es por eso que, como ya habrán visto, nuestra posición es en contra a la adhesión. Ahora les pasaré con mi compañero para que le pueda explicar las conclusiones respecto a todo el tema que hemos abordado. Muchas gracias. En síntesis, existen diversos beneficios que ofrece el Tratado de la CONVEMAR. En primer lugar, no perderíamos soberanía, ya que por decreto de Bustamante y Rivero no se establece el mar territorial, sino la soberanía y jurisdicción. En segundo lugar, tendríamos el mecanismo internacional para negociar y conciliar con otros países. Además de ello, podríamos tener un acceso a los recursos de los fondos marinos de la alta mar. La CONVEMAR también zonifica el mar con soberanía y jurisdicción, hasta 200 millas, el mar decente y zona exclusiva económica. La CONVEMAR
indica el límite de pesca en el mar peruano respecto a los excedentes de la biomasa, antes de promover la óptima explotación del mar y la preservación para evitar depredación, pero la adhesión de la CONVEMAR entra en conflicto. La adhesión de la CONVEMAR no entra en conflicto con la Constitución de 1993 porque el término dominio marítimo es un concepto permeable y por tanto no es inconstitucional. No obstante, el ya tener un territorio marítimo más que el que deberíamos tener, según la CONVEMAR, significa una desventaja para el Perú, ya que sería sinónimo de echarnos para atrás con la decisión de la Corte de La Haya. Es por estas razones sintetizadas y expuestas durante toda la investigación que como grupo consideramos que, si bien es cierto, la CONVEMAR ofrece muchos beneficios para países con acceso a territorio marítimo que se encuentren en disputas, pero en el caso particular del Perú generaría una pérdida para el país, porque lo que se busca con la convención es una equidad territorial, más hará perder territorio peruano. Ahora, a la visión prospectiva, haremos mención de los problemas marítimos que han surgido en la zona del Pacífico Sur del continente americano. Dentro de todos estos diferendos marítimos, destacamos el de Perú con Chile. Esta discusión básicamente surge, uno de los principales puntos de discusión de este diferendo recae en el hecho de que no se tenía determinado de por sí, de manera concreta, verídica, el inicio de la frontera terrestre entre estos dos países. Mientras que Chile defendía que el inicio de la frontera era el hito número 1, Perú decía que era el punto Concordia. Esta diferencia de por sí representaba un cambio drástico en lo que después sería el territorio marítimo de cada país, como se puede apreciar en la imagen. El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, luego de la demanda que hace Perú ante dicha corte, termina fallando a favor de Perú, lo que le otorga a nuestro país un territorio de aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados de mar, que si bien antes eran de pertenencia chilena, pasan a ser peruanos. Al igual que como hizo Perú en su momento, Bolivia intentó seguir sus pasos y presentó una demanda de nuevo ante la Corte de La Haya, la cual no prosperó. Si bien el Perú ha sido el mayor vencedor de todos estos diferendos en la región, no quiere decir que Chile se haya quedado atrás en materia de desarrollo marítimo, y si bien el Perú ha tenido esta primera victoria, si se le quiere decir así, sin duda alguna es un buen primer paso para un futuro que es cuanto menos emocionante en caso las siguientes políticas de Estado y políticas de gobierno que se manejen sepan aprovechar todas las riquezas del mar de Grau para sacar el mayor beneficio posible y hacer del mar una de las principales fuentes de desarrollo para el país. Muchas gracias.